Te damos gracias, Señor, por estar aquí esta mañana, por permitir que gente pecadora como nosotros pueda alabar y bendecir tu nombre, oh Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este momento, gracias por ahora abrir tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos enseñes, que tú nos edifiques. En el nombre de Jesús, por el poder de tu Santo Espíritu, así sea. Amén, amén y amén. Bueno. Podemos leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. ¿Vale? En esta mañana, el texto de la mañana va a ser Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, que tiene por encabezado una esperanza viva. Y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada empezamos con el tema de Primera de Pedro. En principio empezó como simplemente un sermón que había que dar, una meditación que había que dar. Luego lo que parecía que iba a ser solamente los dos primeros versículos se han convertido en el objetivo de toda la carta. Esos dos primeros versículos hablan de que los creyentes viven en un mundo al que no pertenecen y han sido elegidos por Dios con un propósito. Por el Dios de amor. El Dios de amor, en su plenitud, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decidieron salvar a su pueblo y cada uno tuvo su papel en ello. El Padre organizó, el Padre decidió, el Hijo fue el que tenía que cumplir una vida perfecta por nosotros y el que tenía que pagar el precio de nuestra salvación, sufriendo nuestro castigo. Y el Espíritu Santo era el que tenía que venir a nosotros para salvación. Pues bien, el versículo 3 empieza con una frasecita que no está en el texto inspirado, que es una esperanza viva. Si el creyente tiene algo hoy día, es una esperanza viva. La gente del mundo hoy está viviendo en medio de un túnel en el que no saben si hay salida o si no hay salida. A la gente le están diciendo que sí, que pronto vendrán las vacunas. Otros dicen que no se van a vacunar porque no se fían de lo que puedan contener esas vacunas. Otros sencillamente están siendo machacados por todo eso, más el añadido de no tener trabajo, de no tener ingresos, de no tener libertad. La gente del mundo está hoy siendo machacada. Y la gente del mundo, los que no conocen al Señor, pero por eso son los del mundo, están viviendo hoy sin esperanza y sin Dios en medio del mundo. Sin esperanza y sin Dios en medio del mundo, como nosotros antes de ser convertidos. Pero el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando un creyente, aquí está hablando Pedro, aquí está hablando él inspirado por el Espíritu Santo.
en una época bastante parecida y bastante similar a la que nosotros estamos viviendo. También en aquella época los creyentes eran perseguidos. También en aquella época un montón de problemas se veían venir y se veían crecer en medio del pueblo. Los creyentes para entonces estaban empezando a descubrir que los romanos no iban a respetarles como habían hecho hasta entonces. Durante un tiempo la Iglesia cristiana se confundió como una corriente más de la religión judía, como una parte más de la religión judía. Y pasado ese tiempo, debido al odio de los judíos hacia los cristianos, los romanos acabaron descubriendo que los cristianos no eran una rama del judaísmo, sino que eran algo completamente diferente. De manera que el Imperio Romano, que exigía un reconocimiento completo, total, absoluto al César como Dios, empezó a perseguir al pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano, toda su fe se basaba en una confesión: Jesucristo es el Señor. Roma decía: César es el Señor, pero la Iglesia decía: no, Jesucristo es el Señor. El tema: cuando Pedro aquí escribe a los creyentes, está escribiendo a gente que está siendo perseguida, está escribiendo a gente que está sufriendo, está escribiendo a gente que está teniendo a su alrededor un montón de problemas que le están haciendo daño. Pero aún y con ello, él, como creyente, como hombre dirigido por Dios, que vive en comunión con Dios, puede decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque él alaba, porque él bendice en medio de todas esas circunstancias. Porque tiene una esperanza viva. ¿Por qué los creyentes confían en el Señor en medio de todo lo que hoy está ocurriendo en el mundo? Porque tenemos una esperanza viva. ¿En qué se funda esa esperanza viva? En que según su gran misericordia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos hizo renacer. Dios es el Dios de todas las criaturas. Las invisibles, o sea, los seres angelicales, y las visibles. Dios es el Dios que ha creado todo. Pero solo es el Padre de aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Un creyente puede decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de la fe en Jesús, Dios también es nuestro Padre. Pues bien, Dios, según su gran misericordia, nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos vio a todos perdidos en la eternidad. Y Dios nos vio perdidos a todos en el tiempo. Pero su misericordia, la misericordia de Dios, que no es otra cosa que el amor en acción, la bendición de Dios en acción, su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por quién o cómo? Nosotros resucitamos cuando el Señor resucitó. Vosotros sabéis que Adán y Eva nos representaban, o nos representaron. Sin comerlo ni beberlo, nos vimos condenados. Pero somos culpables igualmente por la sencilla razón de que si hubiéramos estado en su lugar, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Porque la naturaleza del hombre es la del hombre. Da igual si se llama Mateo, o si se llama Pepe, o si se llama Luis. Todos los hombres
son iguales en eso. Entonces, igual que nos representó Adán y Eva para mal, Jesucristo nos representa para bien. El primer Adán fracasó. El postrer Adán, el que cierra el ciclo, venció. Si alguna vez te has preguntado por qué yo tengo que morir, pues tienes que morir, tengo que morir, tenemos que morir por la sencilla razón de que quien nos representaba metió la pata. Pero ahora lo bueno de todo eso es que también tenemos vida, porque quien nos representa no metió la pata. Quien nos representa vivió 33 años de perfección en la ley de Dios y en la voluntad de Dios. Quien nos representa pagó todos y cada uno de nuestros pecados, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el que nos acosa continuamente y tal vez no somos capaces de olvidar, hasta el que hemos olvidado, porque lo cometimos hace 30 años o hace 20 horas, porque a nuestros ojos no tenía importancia. Cristo Jesús murió, Cristo Jesús pagó nuestra deuda. Y al resucitar Él, resucitamos nosotros con Él. La historia de Cristo Jesús es la historia nuestra. Pero todo lo hizo para la gloria de Dios, todo lo hizo para nuestra salvación. Con un propósito. Hemos visto que el encabezado es una esperanza viva. ¿Por qué hay una esperanza viva? Porque la vida tiene un sentido. En el mundo, la vida no tiene un sentido. La vida hay que vivirla porque estás en ella. Y como estás en ella, tienes que intentar sacarle lo más posible que puedas. Tienes que tratar de disfrutarla lo más que puedas. Pero el cristiano sabe que esta vida es simplemente una etapa, un transitar, un puente hacia una vida nueva y diferente, hacia una herencia incorruptible. Hace muchos años la ilusión mía era dejarle a mis hijas un piso a cada una. Esa ilusión se fue a la basura. La herencia de los padres dura lo que dura y a veces ni siquiera llega a ninguna parte. Pero la herencia de Dios es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que nadie te la puede destruir, nadie te la puede quitar, nadie te la puede robar, nadie te puede desposeer de ella. El Hijo de Dios, salvado por la sangre de Jesucristo, adoptado por el Padre y regenerado por el Espíritu Santo, ha recibido una realidad que nadie podrá quitarle. ¿Cuál es? La presencia suya en la eternidad con el Señor. Vivir en la eternidad con el Señor. Disfrutar en la eternidad del Señor. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vivir en este mundo a veces nos hace perder un poco la perspectiva. Nos amoldamos a este mundo, a cómo ve este mundo las cosas, a cómo este mundo tiene de prioridades, y no nos damos cuenta de que esto está muy bien, porque cuando Dios quiere que estés aquí es porque tiene un propósito para tu vida, pero que no es el último propósito, sino que ese
Propósito no deja de ser un medio para alcanzar el propósito final. ¿Cuál es el propósito final? Adquirir la herencia incorruptible, reservada en los cielos para vosotros. Hay un lugar en el cielo que lleva tu nombre, y es por pura gracia y misericordia de Dios. Hay un lugar en el cielo para ti, porque has creído en el nombre de Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Es cierto lo que se hablaba hace un rato, de que habrá un tribunal de Cristo y de que se analizará el comportamiento y se juzgará el comportamiento de los creyentes, pero no es un juicio de condenación. Es un juicio donde, en función de lo que tú hiciste para el Señor, serás recompensado con más y más y más y más gozo, más sensación de su presencia, más conocimiento. Y hay otros que no tendrán esos galardones, no tendrán ninguna medalla que ponerse al pecho y se van a salvar, como dice la Biblia, como por fuego, como de chiripa. Pero todos aquellos que han creído en el nombre de Jesús están a salvo, porque están en sus manos. La herencia del creyente no se la puede quitar nadie. Cuando yo no era reformado, andaba siempre con el miedo de que yo pudiera perder lo que tenía, de que yo pudiera perder la salvación. Y yo le pedía al Señor que nunca permitiera que yo me apartara de Él, ¿vale? Que nunca permitiera que yo le negara, que nunca yo pudiera llegar a perder la salvación. Pero la Biblia no dice aquí que pueda haber una vida eterna que deje de ser eterna. Y no dice aquí que pueda haber una salvación que se convierta en condenación. Aquí lo que la Biblia dice es que Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible reservada en los cielos para vosotros. Dios no defrauda. Es más, en el versículo 5 dice, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios. El único que puede garantizar tu salvación, la mía y la de todo su pueblo, es el Dios de gloria, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Nosotros estamos en sus manos, y en sus manos estamos bien. Estamos bien en las circunstancias del día a día normales, y estamos bien en cuanto a la relación espiritual entre el Dios tres veces santo y cualquiera de nosotros, pecadores que nos hemos acogido al nombre de Jesús como Señor y Salvador. Somos guardados. Eso quiere decir que Dios, que empezó en ti la buena obra, es el que la perfeccionará y la llevará a la culminación en el día de Jesucristo. Como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nosotros somos guardados por Dios. Dios no nos da la fe, Dios no nos hace sus hijos y se olvida de nosotros. Y si llegamos a las puertas del cielo ya nos recibirá, y si no, mira, que te dé. No. Dios te acompaña en todo el camino de tu andadura en este mundo. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino. Pues cada vez que tú vas andando, Él va contigo. De hecho, Él es el camino. Yo soy el buen pastor. Él es el que te acompaña. Él es el que te protege. Él es el que te alimenta. Él es el que te preserva. Él es el que te lleva a los lugares de delicados pastos, a donde hay una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Los hijos de Dios tenemos una seguridad, y es que somos guardados por el poder de Dios por medio de la fe
para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios es un Dios de propósitos eternos, de propósitos que no se frustran, de propósitos que siempre son cumplidos, de propósitos que siempre le dan la gloria a Él y siempre bendicen al hombre. Y eso es una realidad que cada creyente sabe. Unos lo saben de manera cierta, basándose en las Escrituras, otros lo saben por el testimonio del Espíritu Santo a su vida. Pero Dios es fiel. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Dios es soberano, Dios no falla. Lo que Dios ha propuesto con relación a ti, con relación a mí, con relación a todos y cada uno de sus hijos, se cumplirá. Por eso la esperanza es viva. ¿Por qué? Porque es una esperanza que no muere. ¿Por qué no muere? Porque es una esperanza que no será defraudada. Será sí, será amén en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros puede decir en cualquier momento de su vida lo que dijo aquí Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fue Dios quien te hizo renacer, fue Dios quien te convirtió, fue Dios quien te salvó y es Dios quien preserva tu vida y quien garantiza que tú llegarás al final. Amén.